Bien, hoy día vamos a empezar nuestro tema 2 con lo que llamamos las fórmulas empíricas y moleculares. Bien, vamos a determinar las fórmulas, cómo se determinan, cómo se calculan las fórmulas empíricas y moleculares. Perfecto. ¿Qué es una fórmula empírica? Podemos decir que es la fórmula más sencilla y básica para un compuesto. Los subíndices de esta fórmula son el resultado de una simplificación que se hace en realidad de la fórmula química. ¿Cómo vamos a proceder para poder encontrar la fórmula empírica? Bien, lo importante es que se debe tener una composición cualitativa, es decir, se debe saber qué elementos están presentes en la fórmula. Segundo, la composición cuantitativa que se obtiene del análisis de este compuesto nos lo van a dar en moles, en gramos o también en porcentajes. Tercero, como base de cálculo es conveniente que trabajemos con 100 gramos de muestra como una base de cálculo, ¿sí? Y cuarto, para poder transformar los moles a moles, los gramos o porcentajes, vamos a dividir la masa o el porcentaje de cada elemento, perdón, entre la masa atómica de cada elemento. A ver, perdón, vamos a hacer un ejercicio. Fíjense, tenemos el siguiente compuesto, dice el ácido benzoico, ¿ya? El cual es un polvo blanco cristalino. ¿Qué se sabe de este ácido benzoico? Que el 68,8% es carbono, que el 5% es hidrógeno y que el 26,2% es oxígeno. Eso se sabe la composición del ácido benzoico. A partir de esa composición, queremos nosotros encontrar la fórmula empírica, es la fórmula más sencilla, más básica del ácido benzoico. Bien, lo primero, como les mencionaba hace un momento, trabajemos siempre en base a 100 gramos de una muestra. Si tenemos 100 gramos de una muestra, esto significa si el 68,8% es carbono, pues 68,8 gramos serán de carbono. Esa masa de carbono vamos a dividir entre el peso atómico, en este caso del carbono. Eso nos da 5,73 moles. Ahora, para el hidrógeno, del hidrógeno tenemos el 5%. Como son 100 gramos de muestra, porque vamos a asumir siempre 100 gramos para efectos de cálculo, entonces tenemos 5 gramos. Si el 5% de 100 gramos, 5% de 100 gramos, pues será 5 gramos, ¿no? Y eso lo dividimos entre el peso atómico del hidrógeno, que sabemos que es 1. Eso nos da 5 moles. Para el oxígeno, si hay 100 gramos y el 26,2% es oxígeno, entonces el 26,2% será gramos que tenemos de oxígeno. Eso dividido entre su peso atómico, que es 16 gramos mol, es el peso atómico para un átomo de oxígeno, eso nos da 1,638 moles. Perfecto. Acá tenemos ya estas cantidades molares de cada uno de los elementos que conforman este compuesto. Que repito, tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Ahora, una vez que tenemos estas cantidades molares, lo que hacemos es dividir entre la cantidad más pequeña de las tres. Si revisamos cuál es el más pequeño entre 5,73, 5,08 y 1,638, este último, ¿no? Este último es el más pequeño. Entonces, dividiendo entre esa cantidad, aquí nos da 1, aquí nos da 3,05 y aquí nos da 3,498. Bien, pero aquí no nos han dado números enteros. Bueno, este 3,05 podemos decir 3 directamente, pero acá tenemos prácticamente un 3,5. Entonces podemos multiplicar todo por 2, de manera que este 3,498 por 2 nos da 7. Bueno, nos da en realidad 6,90 y algo, 99 por ahí. Podemos redondear directamente a 7. Este 3,05 por 2 nos da 6,10, que podemos ir directamente 6. Y este 1, este 1 mol, por 2 nos da 2 moles. Estas serían entonces las cantidades enteras. ¿Eso qué significa? Que tenemos 7 átomos de carbono, tenemos 6 átomos de hidrógeno, tenemos 2 átomos de oxígeno, ¿cierto? Y entonces la fórmula empírica va a ser 7 átomos de carbono, 6 de hidrógeno, repito, y 2 de oxígeno. Esa será nuestra fórmula empírica. Bien, ahí vamos a otro ejercicio.
Bien, acá nos dice que tenemos la urea, el cual tiene la siguiente composición, que el 20% es carbono, el 26,67% es oxígeno, el 46,67% es nitrógeno y el 6,67% es hidrógeno. Con esa información nos piden que hallemos la fórmula empírica. Si recordamos los pasos anteriores del anterior ejercicio, ¿qué hacíamos? Tomábamos una base de cálculo de 100 gramos, ¿no? Lo que significa entonces que tenemos 20 gramos de carbono, 26,67 gramos de oxígeno, 46,67 gramos de nitrógeno y 6,67 gramos de hidrógeno. Cada una de estas masas vamos a dividir entre su peso atómico. En el caso de carbono, dividido entre 12. En el caso del oxígeno, dividido entre 16. En el caso del nitrógeno, dividido entre 14. Y en el caso del hidrógeno, dividido entre 1. ¿No? Estos son los pesos atómicos de estos 4 elementos que conforman esta fórmula. Luego de proceder a esas divisiones, obtenemos estas cantidades molares. 1,67, 1,67, 3,33, 6,67. ¿Se acuerdan cuál es el siguiente paso? Dividir entre el más pequeño de los 4. El más pequeño, la cantidad más pequeña, la cantidad molar más pequeña de estos 4, ¿cuál será? 1,67. Entonces dividimos cada uno de ellos entre 1,67. De manera que en el caso del carbono, tenemos 1, en el caso del oxígeno 1, en el caso del nitrógeno 2 y en el caso del hidrógeno 4. En este caso no hay necesidad de multiplicar por nada porque todos nos salieron números enteros. ¿Qué nos está diciendo? Que la fórmula empírica tiene un átomo de carbono, 1 de oxígeno, 2 de nitrógeno y 4 de hidrógeno. Aquí está. Esa será la fórmula empírica, entonces, en este caso, de la urea. De esa manera hemos hallado la fórmula empírica de la urea. Ahora sí, ¿alguna consulta, chicos? ¿Sí? Bueno, haremos más ejercicios, solamente ahí se van a ir aclarando algunas Sí. dudas. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar Ingeniero, algo? Hola, dime. sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Solamente era sobre el número 2, digamos, ¿no? Para multiplicarlo por 2. ¿Por qué Ah, era? ya, En el ya, otro ya, ejercicio. ya, muy bien. Voy a volver para atrás. Está bien, perfecto, no hay ningún problema. Mejor salgámonos y volvamos a entrar al otro. Ya. Ok, acá. Muy bien, perfecto. Bien, a ver. Este 3,05 prácticamente podemos decir que es 3, un número entero. Este 1, pues es un número entero, 1. Pero acá tenemos un 3,5, porque el 3,498 prácticamente es 3,5, ¿no? Muy bien. Entonces, este 3 y este 1 no serían mayores problemas, porque son enteros. Y al multiplicar por otro número va a seguir siendo entero. Pero este 3,5 que tenemos acá, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar para que salga entero un 3,5? No puede ser por 3, porque se va a seguir, si alguien por ahí multiplica 3,5 por 3, se hace 10,5, por ejemplo, me parece. Pero si lo multiplicas por 2, empecemos siempre en el más pequeño. ¿Será que multiplicándolo por 2 se me hacen todos enteros? Si no se me hicieran, ¿será que por 3 se me hacen enteros? Si no se hicieran, ¿será que por 4? ¿Será porque por 5? Generalmente ya entre el 2 y el 3 se te hacen enteros. Entonces aquí ya tú directamente sabemos nosotros que como es 3,5, y si, de hecho, como le digo, estos dos últimos no serían problema. El problema es este que nos dio 3,5. Este 3,5 multipliquémoslo por 2, pero no solamente este, necesariamente nos vemos obligados a multiplicar todo. Ahora, ¿cuánto tendría que habernos dado acá en vez del 3,5 para no poder por 2? ¿Qué tal si en vez de 3,49, acá no hubiera salido 3,33? Escúcheme bien, 3,33. Al multiplicarlo por 2, no se me hiciera entero en 3,33 porque se hiciera 6,67. Pero 3,33 ya hubiera multiplicarlo por 3. Ahí prácticamente, si agarran la calculadora, 3,33 por 3 nos da 9,99, que sería casi 10.
Repito, con los de abajo no habría mayores problemas porque son enteros. Entonces, revisamos si multiplicado por 2, si multiplicado por 3 luego, cómo consigo que se me hagan enteros. En este caso, fue necesario simplemente multiplicar por 2. De todas maneras, vamos a tener otro ejercicio más adelante. Por ese, algo parecido. Por ese motivo, fue que tuvimos que multiplicar por 2 para hacer que estos se nos hagan enteros. ¿Sí? En el siguiente que resolvimos hace un momento, directamente se me hicieron enteros todos. Ah, bueno, no hay mayores problemas directamente, ya tenemos la fórmula empírica del compuesto. ¿Ya? A ver, vamos a seguir avanzando, tal vez con los siguientes ejercicios queda un poquito más claro, si no, de todas maneras retornamos para atrás para repetirlo, ¿ya? Bien, acá tenemos otro compuesto. ¿Qué nos dice? Que este compuesto tiene el 21,6% de sodio, tiene un 33,3% de cloro y un 45,1% de oxígeno. Son 3 compuestos. Vamos a tomar 100 gramos como base de cálculo. Lo que significa entonces que tenemos un 21,6% de sodio, tenemos un 33,3% de cloro y un 45,1% de oxígeno. Muy bien. Entonces, cada uno de estas cantidades vamos a dividir entre el peso atómico. En el caso del sodio, entre 23. En el caso del cloro, entre 35,5. Y en el caso del oxígeno, entre 16. Estas cantidades con las cuales estoy dividiendo son los pesos atómicos. Esos pesos atómicos los que llaman la tabla periódica, ¿no? Entonces, fíjense que en el caso del sodio hemos obtenido 0,939, en el caso del cloro 0,938, en el caso del oxígeno 2,819. ¿Qué hacíamos? Dividíamos cada uno de ellos entre el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? El 0,938. Cada uno dividimos entre 0,938. Aquí nos da 1. Aquí nos da 1 y aquí nos da 3. Nos dieron enteros también. ¿Eso qué significa? Que este compuesto que estamos buscando tiene un átomo de sodio, tiene un átomo de cloro y tiene 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, ¿cómo será su fórmula empírica? Acá, que es el clorato de sodio, fíjense en realidad. Es un átomo de sodio, un átomo de cloro y 3 átomos de oxígeno. ¿Ok? Vamos a otro ejercicio. Acá tenemos otro compuesto que nos dice que el 44,4% es carbono, el 6,21% es hidrógeno, el 39,5% es azufre y el 9,86% es oxígeno. Nos pide la fórmula empírica. Nuevamente trabajamos con 100 gramos de base de cálculo. Entonces, esa masa que tenemos de carbono dividido entre su peso atómico, que es 12, esa masa que tenemos de hidrógeno dividido entre su peso atómico de hidrógeno, que es 1, esa masa que tenemos de azufre dividido entre su peso atómico, que es 32, esa masa que tenemos de oxígeno dividido entre su peso atómico, que es 16. Eso nos permite encontrar estas cantidades molares. ¿Cuál es el siguiente paso? Entre todas ellas, escoger la más pequeña. ¿Cuál es la más pequeña? El 0,016, la más pequeña, ¿sí? Entonces dividamos cada una de estas cantidades molares entre la más pequeña, que es 0,16. Muy bien, perfecto. De manera que aquí, ¿cuánto nos da? 6,006, que es prácticamente 6 nomás. Aquí nos da 10,08, que es 10, está muy apegadito al 10. Aquí tenemos el 2,003, que es 2 directamente. Y aquí nos da 1. Eso significa que este compuesto que estamos buscando, que en realidad se llama la alicina, y que es el compuesto que es responsable de ese olor característico que tiene el ajo, ¿cuál es la fórmula química de ese compuesto? Está conformado por 6 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno, 2 átomos de azufre y 1 átomo de oxígeno. Es decir, esta es la fórmula empírica de ese compuesto llamado alicina. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Vamos a otro ejercicio. Sí. Vamos a otro ejercicio. Aquí otra vez tenemos otro compuesto que tenemos este porcentaje de oxígeno, tenemos este porcentaje de cromo y tenemos este porcentaje de azufre. Muy bien. Trabajamos con 100 gramos de base de cálculo.
Vamos a dividir cada una de estas cantidades que tenemos, esos 48,96 gramos de oxígeno, dividido entre su peso atómico del oxígeno, que es 16. En el caso del cromo, lo mismo, su masa dividido entre el peso atómico del cromo, que es 52. Y en el caso del azufre, la masa que tenemos de azufre dividido entre el peso atómico del azufre, que es 32. Hemos obtenido estas cantidades molares. ¿Qué hacíamos? Dividíamos cada una de estas cantidades molares entre la más pequeña. ¿Cuál es la más pequeña? Esta en el caso del cromo, que es 0,51. Cada uno de ellos dividimos entre la más pequeña. Entre 0,51, 0,51 y 0,51. En el caso del oxígeno, nos da 6. En el caso del cromo, nos da 1. En el caso del azufre, nos dio 1,5. Ese 1,5 no podemos redondearlo, porque ya está muy al medio, ¿no? Entre 1 y 2. Por eso, ¿no? Ahora mi pregunta es, ahora este sí se parece al primero que hicimos. Empecemos siempre analizando desde el 2. Si con el 2 no se puede, pues vamos con el 3. ¿Será que multiplicándolo por 2, estos 3 coeficientes, se me hacen los 3 enteros? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Sí. Sí. En fin, Sí, sí. el 6 y el 1 no hay problema porque son enteros. Al multiplicar por cualquier número van a seguir siendo enteros. El problema es este que no es un número entero, que es 1,5. ¿Qué pasará si este 1,5 lo multiplico por 3? Me da 4,5, no se hizo entero. Pero por eso analicemos siempre desde el 2 primero. El 1,5 por 2 se va a hacer 3. Entonces ya se me hizo entero este. Bastaría multiplicarlo por 2. Pero no solamente voy a multiplicar solamente el 1,5. Necesariamente me veo obligado a multiplicar todo, en este caso, por 2. De manera que aquí se me hace 12 átomos de oxígeno. Aquí se me hace 2 átomos de cromo. Y aquí se me hace 3 átomos de azufre. De manera que la fórmula empírica de este compuesto va a ser esta. Aquí están los 2 átomos de cromo, los 3 átomos de azufre y los 12 átomos de oxígeno. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, te entendí. Ok, perfecto. Vamos a seguir practicando. Vamos a otro. Fíjense este otro. ¿Qué dice? Tenemos este porcentaje de hidrógeno, tenemos este porcentaje de sodio, tenemos este porcentaje de fósforo y tenemos este porcentaje de oxígeno. Nuevamente, base de cálculo 100 gramos. Entonces, cada una de estas cantidades dividido entre su peso atómico. En el caso del hidrógeno, dividido entre 1. En el caso del sodio, dividido entre 23. En el caso del fósforo, dividido entre 31. Y en el caso del oxígeno, dividido entre 16. Y obtenemos estas cantidades molares. Siguiente paso era dividir estas cantidades molares entre la más pequeña de todas. La más pequeña de todas sería este 0,794, la más pequeña de todas, ¿no? Muy bien, pues acá nos da 1,008, que es 1 directamente. Acá nos da 1,999, que es pues 2, ¿no? Está muy pegadito el 2. Aquí nos da 1 exactamente. Y aquí abajo nos da 2,999, que es 3. Fíjense entonces que eso nos dice que este compuesto del cual estamos buscando la fórmula empírica tiene un átomo de hidrógeno, tiene 2 átomos de sodio, fíjense la fórmula, tienen un átomo de fósforo y tiene 3 átomos de oxígeno. Esa será la fórmula empírica de ese compuesto. Y nos sale un compuesto que conocemos mucho. ¿Qué se llama este compuesto, chicos? Vamos, ¿qué se llama este compuesto? Es el fosfato ácido de sodio o sulfato ácido disódico, o sea, si quieren llamarlo así también. Es un caso especial, es un caso orto, pero en el caso, cuando es un caso orto, no hay la necesidad de utilizar la palabra orto adelante. De hecho, no es meta ni piro. Entonces, es fosfato ácido disódico. Muy bien. Vamos a un siguiente ejercicio. Muy bien. Tenemos un compuesto como la warfarina que tiene la siguiente composición. 74,01% de carbono, 5,2
20,23% de hidrógeno y el 20,76% de oxígeno. Nos piden que determinemos la fórmula empírica. Trabajamos con una base de cálculo de 100 gramos. Muy bien. Entonces, cada una de esas cantidades dividimos entre sus respectivos pesos atómicos. En el caso del carbono, dividido entre 12. En el caso del hidrógeno, dividido entre 1. En el caso del oxígeno, dividido entre 16. Y obtenemos estas cantidades molares, tanto para el carbono, para el hidrógeno y para el oxígeno. ¿Cuál era el siguiente paso? Dividir entre la más pequeña. La más pequeña es esta 1,298. Entonces las tres cantidades dividimos entre 1,298. Fíjense que aquí nos da 4,75. Aquí nos da 4,03. Que este es prácticamente 4 nomás, ¿no? Y aquí nos da 1. ¿Entre cuánto habría que multiplicar para asegurarnos que nos dé entero acá? El problema es este 4,75. ¿Estamos de acuerdo? A ver, alguien que esté con su máquina de calcular, si ese 4,75, si querés lo apreté, si este 4,75 lo multiplicamos por 2, ¿cuánto nos da, por favor? Alguien que esté con su máquina de calcular. 9,5. ¿Perdón? 9,5. Muy bien, 9,5, no se me hizo entero, no me sirve entre 2. Entre 3, 14,25. 14,25, ya está un poquito muy lejos del 14. Tampoco me sirve entre 3. Entre 4, 19. 19. Ah, entonces nos conviene entre 4. Entre 4 me da 19. Entre 4 es 16, 1, 16, 11. Puedo asumir 16 nomás, todavía está cerca, 16, 1, ¿no? En cambio el otro era 9,25, ya estaba más alejado. Y bueno, y por el 4, 4. Entonces la fórmula empírica de este compuesto va a estar conformado por 19 átomos de carbono, 16 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Esta sería la fórmula empírica de ese compuesto. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola. ¿Sí? Creo que alguien quería preguntar algo. Bueno, parece que se le fue el internet. Había un compañero que quería preguntar algo, me parece. Ahí. No sé. Chicos, ¿es mi internet? Multiplicado por 4. Ahora sí ya te escuché. No, pasa que está mal su internet, compañero. Su internet de él es. Ah, ya, yo pensé que era el mío que estaba mal. Ah, ya. No sé, o si quieres le escribes la pregunta, si es que está mal tu internet ahí en el chat. Si es que no te da el internet bien, lo puedes escribir la pregunta. ¿Ya? Voy a estar atento de todas maneras. Bueno. Ok, mientras pregunta a alguien, o alguien más tiene alguna pregunta para que pasemos al siguiente ejercicio. Ya, de todas maneras, creo que lo que está causando un poquito más de confusión es por qué entre el 4, ¿no? Ya vimos dos ejercicios que tuvimos que multiplicarlo por 2 para que se haga entero. 7, 4, empecemos siempre analizando desde el 2. Vimos, su compañera nos ayudó hace rato. Bueno, este 4,03 y este 1 son prácticamente enteros. Y no importa cuál número que se multiplique, van a seguir siendo enteros. Pero este 4,75, su compañera lo multiplicó por 2 y salió 9,5. No es entero. Lo multiplicó por 3, salía 14,25, si no me equivoco. 14,25. Ya está muy alejado del 14. Pero cuando lo multiplicó por 4, se le hizo 19. Ah, entonces todos por 4 entonces. Si tampoco se hubiera podido por el 4, habría que intentar con el 5. Pero generalmente máximo en el peor de los casos hasta 5. Es muy raro el ejercicio que lleguemos al 5. ¿Ya? A tener que multiplicar por el 5, quiero decir. Bien. Ingeniero, entonces prácticamente el resultado tendría que ser un número entero, no un fraccional, ¿cierto? Exacto.
Bueno, en realidad, chicos, nada impide que sean decimales. Pero nosotros cuando escribimos una fórmula química, por ejemplo, así una fórmula química, estamos acostumbrados que todos nuestros coeficientes, que todos los subíndices sean números enteros. Pero en realidad en la práctica nada impide que estos subíndices que colocamos acá siempre en un elemento puedan ser decimales. Nada impide. Pero vuelvo a repetir, estamos acostumbrados en la nomenclatura que escribimos, cuando escribimos un óxido, un hidróxido, un ácido, una sal, que todos los subíndices que colocamos ahí debajo, o cuando igualamos una reacción química, sean números enteros. Por ejemplo, fíjense, hemos pasado nosotros ya de ver los métodos de igualación. Nada impide que los coeficientes que utilicemos para igualar la reacción química sean quebrados. Nada impide, estaría bien. Pero, vuelvo a repetir, estamos acostumbrados que los subíndices con los cuales igualamos una reacción química, que los subíndices que tiene cada compuesto químico siempre sean números enteros. Siempre sean números enteros. Es por eso que aquí hemos multiplicado por 2, por 3, por 4, para asegurarnos que este 19, este 16 y ese 4 sean números enteros, ¿no? Pero nada impide, vuelvo a repetir, haberle colocado estos números fraccionarios como su índice. Pero lo veríamos medio raro porque no estamos acostumbrados. O cuando vimos el método de igualación, que ustedes recuerdan, sobre todo el que usamos, el método matemático, que a veces nos salían fracciones y también multiplicamos por un número para que salgan todos enteros. Es correcto también si hubiéramos colocado las fracciones para igualar, pero vuelvo a repetir, estamos acostumbrados que para igualar reacciones químicas, para escribir compuestos, los subíndices que usemos siempre sean números enteros. ¿Ya? Es por eso. No sé si me entendieron o los confundí más, chicos. ¿Ya? Ah, ok. No, está bien, ingeniero. Está muy bien. Ok, Sí, se perfecto. entendió. Vamos al siguiente. Bien, pero ahora lo que hablamos nosotros hace un momento es la fórmula empírica, que es la fórmula más básica, la fórmula simplificada. Pero a veces ahora vamos a querer escribirla completa la fórmula, que no esté simplificada, que esté completa. Esa fórmula completa es la que llamamos nosotros la fórmula molecular, ya no la fórmula incompleta, perdón, ya no incompleta, quiero decir, no la fórmula simplificada. Pero para poder hallar la fórmula molecular, es exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho para la fórmula empírica, pero necesitamos conocer el peso molecular de todo el compuesto. Necesitamos conocer el peso molecular de todo el compuesto. De manera que sabiendo ese peso molecular podemos encontrar un factor que nos dice por cuánto hay que multiplicar la fórmula empírica para poder llegar a la molecular, ¿no? La fórmula empírica, para poder hallar la fórmula empírica, no necesitamos el peso molecular del compuesto, pero sí para hallar la fórmula molecular. Ojo, no confundirse con los pesos atómicos de los elementos. Le estoy diciendo el peso molecular de todo el compuesto. Necesitamos tener ese dato para poder encontrar la fórmula molecular. A ver, vamos a un ejercicio. Fíjense este caso. Dice, la vitamina C, que es el ácido ascórbico, ¿sí?, tiene 40,92% de carbono, tiene 4,58% de hidrógeno y tiene 54,5% de oxígeno. Me dan el peso molecular del compuesto, que es 176. Fíjense, me están dando el peso molecular del compuesto. ¿Qué me piden? Por un lado, hallar la fórmula empírica, que ya lo hemos aprendido a hacer. Por otro lado, me piden también hallar la fórmula molecular. Como les decía hace un momento, para poder hallar, en fin, la fórmula empírica no hay problema, la hallamos sin necesidad de tener peso molecular. Pero para hallar la fórmula molecular, ahí sí necesitamos conocer el peso molecular del compuesto. Entonces vamos a calcular la fórmula empírica, tal como hemos venido aprendiéndolo hasta hace un momento. Para ello, ¿qué hacemos? 100 gramos de base de cálculo, que tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá, en función a estos porcentajes, tenemos sus respectivas masas, que debemos dividir entre el peso atómico. 2 en el caso del carbono, 1 en el caso del hidrógeno y 16 en el caso del oxígeno. Y encontramos estas cantidades molares. ¿Qué hacíamos con estas cantidades molares? Dividíamos entre la más pequeña. ¿Cuál es la más pequeña? El 3,406. Entonces, cada uno de estos tres dividimos entre 3,406. En el caso del carbono, me dice que tiene
1,001, que podemos redondearlo a 1 directamente, un átomo de carbono. En el caso del hidrógeno, me da 1,34. En el caso del oxígeno, me da 1. No me dieron enteros. Ya, pero esto voy a dejárselo para ustedes. A ver, acá convendría multiplicarlo por 2 o por 3 para que se me hagan enteros todos. Por ¿Qué 3. dice? Por 3. Por 3, ¿no? Porque si lo único por 2, este no se me hace por 3. Muy bien, multiplico por 3. 3 por 1, 3. 3 por 1,34 me da 4,035, que es 4 directamente. Y 3 por 1, 3. Muy bien. Entonces, la fórmula empírica, ojo, estamos hallando primero la fórmula empírica, va a tener 3 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Esa es mi fórmula empírica. Bien. Entonces, pero, ¿cómo ayuda la fórmula molecular? Me dice que el peso molecular de ese compuesto es 176. La pregunta es, ¿por cuánto tendría que multiplicar esta fórmula para poder llegar a ese peso? Voy a salirme un ratito de acá. Veamos, a ver, fíjense esta fórmula. Ese factor, ese numerito por el cual tengo que multiplicar, nace de un cociente que realizo entre el peso molecular del compuesto y el peso o la masa empírica, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Oye, estamos aquí. Si ustedes me ayudan, ¿cuál sería el peso de la fórmula empírica? El carbono tiene un peso atómico de 12, ¿estamos de acuerdo? Si alguien está con la calculadora por ahí, por favor, de 12 por Sí. 2 sería 36. Acumulemos el 36 por ahí, por favor. El hidrógeno tiene 1 por 4, 4, más 4. En el caso, 88. del oxígeno, 16 por 3, 48. Si sumamos el 48, el 4 y el 36, ¿cuánto me da? 88. 88. 88 es el peso de la fórmula empírica. La formulita que vimos hace un momento decía el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? 176. ¿Cuánto es el peso de la fórmula empírica? 88. Dividamos, por favor, 176 dividido entre 88. ¿Cuánto me da? 2. 2. Tengo que multiplicar por 2. Ahora, también podemos verlo de esta otra manera. 788, el peso de la fórmula empírica, siempre va a ser menor, o en el peor de los casos igual al peso molecular. 788, ¿por cuánto tengo que multiplicar este peso de 88 para poder llegar a 176? Por 2, me han dicho ustedes. Entonces, la fórmula molecular, que efectivamente es 88, si lo aquí está la formulita, lo había colocado, ya me he olvidado que estaba acá. Fíjense, la masa molecular es 176, muy bien. La masa empírica, que es de la fórmula empírica, es 88. Eso me da ese coeficiente o ese factor de 2. Eso significa que toda la fórmula empírica debo multiplicarla por 2 para poder hallar la fórmula molecular. Entonces, voy a mover esto un poquito arriba. Entonces, la fórmula molecular va a ser la siguiente. Carbono, que son 3 carbonos por 2, hacen 6. El hidrógeno son 4 por 2, hace 8. El oxígeno 3 por 2, hace 6. Esta es la fórmula Esta es la fórmula molecular de este compuesto, que era la vitamina C. Acá arriba está la fórmula empírica. Es una fórmula simplificada, si se dan cuenta. Ya se dan cuenta por qué le hicimos simplificada. Entonces ya la fórmula completa es la que decimos la fórmula molecular, que esta sería la fórmula molecular del ácido ascórbico, también conocido como vitamina C. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bien. Sí, se entiende. Vamos a otro ejercicio. Bien, fíjense acá dice. El compuesto paradicloro se emplea a menudo para hacer las bolitas que le llamamos de naftalina.
¿sí? Su análisis dice que el 49.02% es carbono, el 2,743% es hidrógeno y el 48,24% es cloro. Y nos dice que su masa molecular o su peso molecular, como quieran ustedes, es 147. ¿Sí? Este UMA que aparece aquí, ¿cómo se lee eso? Se lee como unidades de masa atómica. Es el peso molecular, ¿ya? Bien. Con esta información, bueno, ¿qué se nos pide? Que hallemos la fórmula molecular. Obviamente que para poder llegar a la fórmula molecular, primero tenemos que hallar la empírica. Ok, trabajamos con 100 gramos de base de cálculo. Entonces, son 3 compuestos. En el caso del carbono, dividimos entre su peso atómico, que es 12. La masa que tenemos de hidrógeno, que aquí, ¿no? 2,743%. Acá será gramos, porque estamos trabajando con 100 gramos de base de cálculo. Dividido entre su peso atómico de hidrógeno, que es 1. En el caso del cloro, dividido entre su peso atómico, es 35.5. ¿Sí? Los pesos atómicos. De esa manera, obtenemos nosotros estas 3 cantidades molares. ¿Qué hacíamos? Dividimos estas cantidades molares entre la más pequeña. La más pequeña será 1,359. Entonces, cada una de estas cantidades molares dividimos entre la más pequeña. En el caso del carbono nos sale 3. En el caso del hidrógeno nos sale 2. En el caso del cloro nos sale 1. Nos salió cantidades enteras. Entonces, la fórmula empírica va a ser 3 átomos de carbono, 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de cloro. Aquí está la fórmula empírica. Encontremos, por favor, alguien que tenga con su máquina de calcular para que me ayude, el peso de esta fórmula empírica. Carbono 12. 12 por 3, 36. Vamos sumando 36 más 2 del hidrógeno más 35.5 el cloro. ¿Cuánto nos da, por favor? 73.5. 73.5. Muy bien. ¿Se dan cuenta por cuánto habría que multiplicar esta fórmula empírica para poder llegar a la molecular? Por 2. Por 2, ¿cierto? Ya. Pero de todas maneras está la formulita. Donde sale, pero ustedes se dan cuenta que mentalmente uno ya se da cuenta por cuánto habría que multiplicar. La masa molecular, que es 147. La masa empírica, que es 73, nos da un factor de 2. ¿Eso qué significa? Que para poder hallar la fórmula molecular, la fórmula empírica tendríamos que multiplicarlo por un factor de 2. De manera que esta sería entonces, cada uno de, bueno, eran 3 carbonos, ahora se hacen 6, eran 2 hidrógenos, ahora se hacen 4, era un cloro, ahora se hacen 2. Esa será la fórmula molecular de este compuesto que estábamos buscando, bueno, la fórmula molecular en este caso. ¿Alguna consulta, chicos? Ok. Está bien, siga. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Muy bien. Acá tenemos, esto está muy bonito, el betacaroteno. El betacaroteno, chicos, es el compuesto químico que le da el color naranja a las zanahorias. Sí, las zanahorias son naranjas, ¿por qué? Debido a este compuesto que se llama el betacaroteno, que es el que le da el color naranja a las zanahorias. Ese compuesto tiene la siguiente composición: 89.49% de carbono y 10,51, bueno, acá se me ha borrado el porciento acá por si acaso, de hidrógeno. Trabajamos con 100 gramos de base de cálculo. Entonces, cada una de estas masas dividido entre su peso atómico. En el caso del carbono, dividido entre 12. En el caso del hidrógeno, dividido entre 1. Y me dan estas 2 cantidades molares. Estas 2 cantidades molares. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Dividir en estas 2 cantidades entre las más pequeñas, ¿no? ¿Cuál es la más pequeña? El 746. O sea, aquí nos da 1, pero acá nos da 1,4. 1,4. ¿Por cuánto habría que multiplicar, chicos, para que esto se me haga un número entero? Por 2. Por 3. Pero multipliquen en su máquina de calcular, pues, chicos. Por 2
Este 1 no sería mayores problemas, ¿sí? Porque es entero. El 1,4 por 2 se me hace 2,8. El 1,4 por 3, 4,2, si no me equivoco. El 1,4 por 4, 5,6, si no me equivoco. Y si lo obligo por 5, 7. 7.05. Muy bien, lo multiplico por 5, porque por 5 se me hace, miren, enteros. ¿Se dieron cuenta que tuvimos que llegar hasta el 5? Muy bien. Entonces, son 5 átomos de carbono, 7 átomos de hidrógeno. Entonces, la fórmula empírica de este compuesto es 5 átomos de carbono, 7 átomos de hidrógeno. Bien, pero queremos encontrar la fórmula molecular. Fíjense que el peso molecular nos dice que es 536. Si ustedes me ayudan, sabemos que el carbono es 12, su peso atómico, por 5, 60. Del hidrógeno es 1, por 7, 7. Eso me da 67. ¿Por cuánto habrá que multiplicar para llegar al 536? Bueno, acá está la formulita. Masa molecular, 536. Masa empírica, 67. Esto me da 8. Por 8 voy a tener que multiplicar la fórmula empírica para poder llegar a la fórmula molecular. Entonces, como son 5 carbonos por 8, 40 carbonos. Como son 7 hidrógenos por 8, 56. Esta es la fórmula molecular del beta-caroteno. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Disculpe, una pregunta. Claro que sí, dime. Ese es 67 gramos, ¿dónde lo sacó? Disculpe, no lo entendí. Es el peso de la fórmula empírica. El peso atómico del carbono, si buscamos en tabla, su peso atómico del carbono es 12. Por 5, 60. El peso atómico del hidrógeno es 1. Por 7, 7. 7 más 60, 67. ¿Sí? Es el peso de tablas, el peso molecular, si quieres llamarlo así, pero de la fórmula empírica. Muy bien. Vamos a ver. Este sí, este está bonito para razonarlo. Déjenme ir a... No, descansamos 2 minutos, voy a traerme otro cafecito mientras lo miran este ejercicio, chicos, por favor. Vuelvo en 2 minutos, por favor. Me esperan. Ok. Bien, continuamos. A ver, este ejercicio es un poquito, no diremos más complicado. Lo que pasa es que nos mete una pequeña trampita que debemos hacer un pequeño cálculo previo para poder encontrar los porcentajes o las cantidades que tenemos de cada elemento. ¿A qué me refiero? Bueno, varios de ustedes están llevando química orgánica, ¿cierto? Y saben lo que es un éster. Entonces, ese olor que tiene la piña se debe a un determinado éster, el cual tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Sabemos cuáles son los elementos que tiene ese compuesto. Ahora, lo que sí sabemos que ese compuesto, ese éster, que no sabemos su fórmula, porque es lo que queremos hallar ahora,
ese compuesto, cuando 2,78 gramos de ese compuesto que queremos hallar su fórmula, cuando lo hacemos reaccionar, produce 6,32 gramos de dióxido de carbono y produce 2,52 gramos de oxígeno. Cuando decimos lo hacemos reaccionar, nos referimos que lo hacemos reaccionar con oxígeno, ¿sí? Entonces nos piden hallar la fórmula empírica del compuesto. Además nos dan un dato, que el peso molecular de ese compuesto se encuentra entre 100 y 120. No nos dan la cantidad exacta del peso molecular, nos dicen que está más o menos entre 100 y 120. Y con esa información nos piden también hallar la fórmula molecular. ¿Qué es lo que nos está faltando aquí en este ejercicio para poder resolverlo? En realidad, necesito saber los porcentajes de cada uno de los elementos que conforman. Es decir, necesito saber qué porcentaje hay de carbono, hidrógeno, oxígeno, o por lo menos saber qué cantidades en gramos hay de cada uno de ellos. No me dice, me dan una pista que ese compuesto, cuando lo hago reaccionar con el oxígeno, me da esta cantidad de dióxido de carbono y me da esta cantidad de agua, pero no me dan más información. Entonces, en función a esas cantidades y trabajando en función a 100 gramos de mezcla, yo sé lo siguiente. ¿Qué cosa es lo que sé? Que ese compuesto del cual yo quiero ya la fórmula empírica, tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Y lo voy a hacer reaccionar con oxígeno. ¿Con cuánto de oxígeno? Tampoco sé. Si es con un átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, no sé. Lo que sí sé, que el compuesto del cual quiero hallar la fórmula empírica y molecular, al reaccionarlo con oxígeno, me da dióxido de carbono y me da agua. Me da agua. Solo que de este dióxido de carbono, solo que de este dióxido de carbono, yo sé que tenemos 6,32 gramos de dióxido de carbono y que tengo de agua 2,52 gramos de agua. Pero estas dos cantidades de acá, ya me van a permitir saber cuánto tengo de carbono, cuánto tengo de hidrógeno y cuánto tengo de oxígeno en la fórmula o en el compuesto que me está interesando allá la fórmula empírica. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? No puedo trabajar con oxígeno porque aquí el oxígeno lo tengo en dos partes y aquí también lo tengo en dos partes. Por último, no sé ni cuánto oxígeno va a entrar. Pero el hidrógeno, fíjense, el hidrógeno, no, empecemos con el carbono. Este carbono que tengo acá, ¿cómo puedo saber cuánto hay de carbono acá? Yo les pregunto, por el tema de la conservación de materia, yo les pregunto, a ver, analicen bien la respuesta. Y si no la entienden bien, la voy a volver a explicar. Pregunto, ¿será que la cantidad de carbono que hay acá en el dióxido de carbono es la misma cantidad de carbono que hay aquí en este compuesto? ¿Entienden la pregunta? De este dióxido de carbono, ¿cuánto tenemos? Tenemos 6,32. Voy a suponer que de esos 6,32 gramos de dióxido de carbono, 4 son carbono. ¿Será que esos 4 carbonos están también acá o no? ¿Qué dicen, chicos? Claro que sí. Por una cuestión de conservación de la materia, el carbono que está acá en este compuesto sigue estando acá, solo que aquí estaba en base a un compuesto y aquí está en base al dióxido de carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Como carbono solamente tengo acá, yo puedo hallar cuántos gramos hay de carbono acá en este dióxido y automáticamente será el carbono que está aquí también, porque solamente aquí tenemos carbono en el lado de los reactivos. Y lo mismo puedo hacer con el hidrógeno, porque el hidrógeno solamente tengo acá en el agua. Si yo determino cuánto de hidrógeno hay acá en el agua, esa cantidad de hidrógeno va a ser exactamente la misma que está presente en este compuesto. ¿Cómo puedo hacer eso? Porque me están diciendo que tengo 6,32. Bueno, está empezando con el hidrógeno primero. Tenemos de agua, tenemos 2,52 gramos de agua, es lo que tengo, 2,52 gramos de agua. Entonces, como yo sé que el peso molecular del agua es 16 oxígeno, 1 por 2, 2, 18 peso molecular, en 18 gramos de agua
¿Cuánto tengo de oxígeno? 2. ¿Estamos de acuerdo? 16 más 2, 18. En 18 gramos de agua, 2 son de hidrógeno. Entonces, pero si lo que tengo son 2,52 gramos de agua, me está diciendo que de hidrógeno, acá en esta molécula, en el agua, ¿cuánto tengo de hidrógeno? 0,28 gramos tengo de hidrógeno. Esos 0,28 gramos de hidrógeno que tengo acá están presentes acá también, porque el hidrógeno, no se olviden, la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, el hidrógeno de acá pasa al otro lado también como hidrógeno, en otro compuesto, pero sigue siendo hidrógeno. Entonces, eso me permite saber que en este compuesto de acá tengo 0,28 gramos de hidrógeno. Ahora, la misma operación hago para el carbono. De dióxido de carbono tengo 6,32 gramos. Tengo 6,32 gramos de dióxido de carbono. El oxígeno es 16, su peso atómico por 2, 32, más 12, que es el carbono, 44. Por lo tanto, en 44 gramos de dióxido de carbono, ¿cuántos son solamente carbono? Porque el carbono es 12, su peso atómico. Hay 12 gramos de carbono. Por lo tanto, si lo que tenemos son 6,32 gramos de dióxido de carbono, solamente de carbono, porque acá gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono se simplifica, ¿no? Tengo 1,7236 gramos de carbono en este compuesto. Bueno, pero resulta que de este compuesto, ¿cuánto tengo en total del compuesto este? Acá me dice 2,78 gramos de ese compuesto. El cual tiene, ¿qué cosa? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá me está diciendo. Por lo tanto, pero si de hidrógeno tengo 0,28, de carbono tengo 1,7236, lo restante será oxígeno, ¿no? Entonces 0,7764 es lo de oxígeno. Como yo había determinado cuánto había de carbono, aquí lo calculé, y habíamos determinado cuánto teníamos de hidrógeno, aquí lo hicimos el cálculo, lo restante para poder llegar a los 2,78 gramos del compuesto es 0,77, que es el restante de oxígeno. ¿Cómo sabemos que el restante es oxígeno? Pues aquí volvemos a decir, nos está diciendo el enunciado que ese compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en total del compuesto completo tenemos 2,78. Hicimos el cálculo para saber cuánto había de hidrógeno, para saber cuánto había de carbono, y bueno, y lo restante pues será oxígeno para completar los 2,78. Pues fíjense, ya tenemos las masas de los 3 elementos que conforman el compuesto. Con eso ya podemos aplicar el método para encontrar la fórmula empírica. Ya sabemos cuánto hay de cada uno de los compuestos. Bien, ¿qué hacíamos con estas masas? Dividíamos entre, para hallar la fórmula empírica, dividíamos entre sus pesos atómicos. En el caso del hidrógeno, dividido entre 1. En el caso del carbono, dividido entre 12. En el caso del oxígeno, dividido entre 16, que son sus pesos atómicos. Y encontrábamos estas cantidades molares. Estas cantidades molares que hacíamos, dividíamos entre el más pequeño. El más pequeño de los 3 es este 0,0485. Los 3 dividimos entre el más pequeño. Arriba nos da 5,77, ya que podemos redondearlo a 6. En el caso del carbono, 2,96, que podemos redondearlo a 3. Y en el caso del oxígeno, nos da 1. 6, 3 y 1. Muy bien. Entonces, la fórmula empírica es carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 1, ¿no? Muy bien, encontremos el peso molecular de la fórmula empírica. El carbono es 12 por 3, 36. El hidrógeno es 1 por 6, 6. Y el oxígeno es 16. Me da 58. Me da 58 gramos. Me dice que la fórmula molecular, su peso molecular de la fórmula molecular está entre 100 y 120. Tiene que estar entre 100 y 120. La fórmula empírica me da 58. ¿Por cuánto tendría que multiplicar la fórmula empírica, que es 58, su peso molecular, para que esté entre 100 y 120? ¿Por 2? ¿Por 2? Por 2, muy bien. Por 2. Tendría que multiplicarlo por 2. Entonces, como son 3 carbonos, por 2 se van a hacer 6. Como son 6 hidrógenos, por 2 se va a hacer 2. Como hay un oxígeno, por 2 se hace, 2.
Si eso revisamos y calculamos el peso molecular, me da 116. Efectivamente, está entre 100 y 120 el peso molecular de esta fórmula molecular. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? El oxígeno, disculpa, ingeniero. ¿Cómo lo halló? Allá, esta masa de oxígeno de nuevo, ya. Sí, por favor. Ya, fíjense, ya volvamos para atrás un ratito. El compuesto que queremos nosotros hallar la fórmula molecular es un compuesto que tiene carbono, que tiene hidrógeno y que tiene oxígeno. Tiene esos tres compuestos, están los tres uno solo. En los ejercicios anteriores nos daban a nosotros los porcentajes de cada uno, ¿no? Y usábamos 100 gramos de masa de cálculo. Aquí no me dan, me obligan a buscarlo. Pero lo que sí me dicen, que el compuesto, el cual tiene, vuelvo a repetir, carbono, hidrógeno y oxígeno, es 2,78 gramos. Es la masa total del compuesto. Lo que yo no sé, de esos 2,78 gramos, cuánto es carbono, cuánto es hidrógeno y cuánto es oxígeno, es lo que no sé. Lo que sí, pero me dan una información. Me dice que si hago reaccionar ese compuesto, y eso de hacerlo reaccionar, ¿qué quiere decir? Hacerlo reaccionar con el aire, con oxígeno. Me da dióxido de carbono y me da agua. Eso me dice el enunciado. Te da dióxido de carbono y te da agua. Pero en esa reacción, de estos 2,78 gramos que tenemos del compuesto, obtenemos de dióxido de carbono 6,32 gramos y de agua 2,52. Entonces, fíjense, este compuesto de acá, este carbono que está presente, la cantidad de carbono que tengamos aquí, se viene acá al dióxido. La cantidad de hidrógeno que tenemos aquí, se va acá al agua. Y la cantidad de oxígeno que tenemos aquí, más la que estamos obteniendo del aire, se va aquí y se va acá. Por eso que no podemos trabajar con el oxígeno, porque no sabemos con cuánto de oxígeno va a reaccionar. Lo que sí sabemos, por lo que le acabo de comentar, que la cantidad de carbono que tengamos acá, se viene acá. Recuerden, la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, el carbono que tenemos acá en este compuesto, el carbono se ha trasladado aquí al dióxido de carbono. No es que desaparezca el carbono, sino que el carbono presente acá se ha ido al dióxido de carbono. El hidrógeno que tenemos acá se ha ido al agua, pero no disminuye la cantidad de hidrógeno, se mantiene constante. La cantidad de carbono y la cantidad de hidrógeno se mantiene constante. Por eso que si yo sé cuánto hay de carbono acá, automáticamente sé cuánto hay de carbono allá. Si sé cuánto hay de hidrógeno acá en el agua, también sé cuánto hay de hidrógeno allá. Lo que no puedo hacer con el oxígeno, ¿por qué? Porque este oxígeno más lo que entra, que no sé, no tengo ni idea cuánto es, se convierte en esto y se convierte en esto. Entonces, en el caso del hidrógeno, si encontramos el peso molecular del agua, el oxígeno es 16, del hidrógeno es 1 por 2, 2 más 16, 18. En 18 gramos de agua, ¿cuánto es hidrógeno? Es 2. Por cada 18 gramos que tengamos de agua, 2 gramos son de hidrógeno. Pero entonces, ¿de agua cuánto tenemos? 2,52. Por lo tanto, si lo que tenemos es 2,52 gramos de agua, ¿cuánto será hidrógeno? ¿No? Gramos de agua se va, con gramos de agua se va, y obtengo la masa de hidrógeno. Muy, ya sé cuánto hay de hidrógeno. Ya sé cuánto hay de hidrógeno acá en el agua. Pero le había comentado hace un momento que la cantidad de hidrógeno aquí en el agua es la misma cantidad de hidrógeno que hay acá en el compuesto. En otras palabras, ya sé cuánto hay de hidrógeno acá en el compuesto. Es esta cantidad 0,28. Hago lo mismo para el carbono. El oxígeno 16 por 2, 32. El carbono 12, me da 44. Entonces, en 44 gramos de dióxido de carbono, tenemos 12 gramos de carbono. Pero si lo que tenemos de dióxido de carbono, dice el enunciado, es 632, es 632 gramos de dióxido de carbono, gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono, obtengo cuánto hay de carbono, que es 1,7236, cuánto hay de carbono acá en el dióxido de carbono, que será la misma cantidad que hay de carbono acá en el compuesto. Entonces, fíjense que ya sé cuánto hay de hidrógeno acá en el compuesto, ya sé cuánto hay de carbono aquí en el compuesto, lo que no sé es cuánto hay de oxígeno.
Pero yo sé que todo junto, ¿cuánto es? 278. Ah, bueno. Si tengo 0,28 de hidrógeno y tengo 1,72 de carbono, los restantes oxígenos, ¿cuánto me falta para llegar a los 278? ¿Qué es lo que he hecho acá, no? El 278 del compuesto total, menos lo que es carbono, menos lo que es hidrógeno, pues lo que sobra es oxígeno. Es oxígeno. No sé si me dejé entender ahora, ¿sí? Sí, Sí. Muy bien. sí, se entendía. Perfecto, chicos. Acá tenemos otro más. Bien, tenemos un compuesto, nos dice lo siguiente. Hay un compuesto gaseoso, el cual tiene carbono e hidrógeno, que está dentro de un matraz de 500 ml a 37 grados Celsius y a 0,84 atmósfera de presión. Bueno, y la masa de ese compuesto es 0,496 gramos. Me dice que el 80% es carbono. Con esa información, me pide allá la fórmula empírica y molecular. Pero a ver, una cosita acá. Una cosita. Si yo sé que este compuesto tiene solamente dos elementos, carbono y hidrógeno, y me dice que el 80% es carbono, el otro 20% ¿qué será? Hidrógeno. Hidrógeno, ok. Ya tengo los porcentajes de carbono y hidrógeno, con eso puedo hallar la fórmula empírica. Pero ¿qué necesito para hallar la molecular? ¿Qué necesito para hallar la fórmula molecular? Y dijimos que a partir de la fórmula empírica, para poder hallar la fórmula molecular, necesitábamos conocer qué información. ¿Se recuerdan? El peso molecular del compuesto, pues chicos, necesito el peso molecular del compuesto. El enunciado no me lo da de ninguna parte, fíjense. Me da la masa, me da un volumen, me da una temperatura, me da una presión, pero me está pidiendo ya el peso molecular. Es decir, que yo ahorita ya puedo hallar la fórmula empírica sin ningún problema, porque sé que el 80% es carbono y que el 20% es hidrógeno. Asumo una base de cálculo de 100 gramos y voy a hallar la fórmula empírica. Pero no voy a poder hallar la fórmula molecular porque necesito conocer el peso molecular. Entonces, esta información que me dan acá arriba es para poder hallar el peso molecular. Por ejemplo, y el peso molecular, como es un gas, el peso molecular aquí es igual. Usando la ecuación de estado, o lo que llamamos la ecuación de los gases ideales, presión por volumen igual a la masa sobre peso molecular por la constante R y por temperatura. ¿Se acuerdan de esa fórmula? De la ecuación de estado. ¿Sí? Sí. Muy bien. De esa fórmula molecular, perdón, de esa fórmula de ecuación de estado, ya despejé aquí el peso molecular. Algo importante, chicos, que peso molecular no se abrevia PM, como estamos acostumbrados. Se abrevia solamente M, ¿ya? A veces en colegio nos hemos mal acostumbrado a reemplazar por PM. Es una M, peso molecular. Bien, ya está despejado peso molecular. ¿Qué necesitamos? La masa. La masa me dice que es 0,496. Perfecto. La constante R igual a 0,082 atmósfera litro Kelvin mol. Muy bien. La temperatura, solo que esta temperatura tiene que estar en grados Kelvin. El siguiente capítulo, el siguiente tema es justamente escalas de temperatura. La temperatura nos dice 37 grados Celsius. ¿Alguien se acuerda por cuánto hay que sumar los grados Celsius? Ah, otra cosa importante, no se dice grados centígrados, eso no existe, es grados Celsius lo correcto, grados Celsius, ¿ya? En honor a quien ha creado la escala. Es una escala centígrado, es porque se divide en 100 partes, quiere decir, pero su nombre correcto es grados Celsius. La creó un científico de apellido Celsius, igual que la Fahrenheit, igual que la Kelvin, igual que la Rankine, va siempre el nombre de la persona que inventó esa escala. En el caso de la escala que estamos acostumbrados nosotros a usar acá en Bolivia o en Latinoamérica, C no es grado centígrado, es grado Celsius.
Pero ustedes se acuerdan por cuánto hay que sumar los grados Celsius para poderlo transformar a grados Kelvin. 273. 273. 273. De todas maneras, el tema de las escalas de temperatura lo vamos a ver en el siguiente tema. Ya. Entonces, estos 37 grados Celsius le hemos sumado 273 para poderlo transformar a grados Kelvin. Al usar esta fórmula, si vamos a trabajar con esta constante, porque hay otra constante que podemos usar para no llevarlo a Kelvin, pero esta es la más común. Si usamos este 0,082, que debe ser que ustedes siempre han usado, seguramente cuando han hecho ejercicio de gases ideales, necesariamente la temperatura tiene que estar en grados Kelvin y la presión tiene que estar en atmósfera. En este caso ya no lo dan en atmósfera, 0,84 atmósfera. Si me lo hubieran dado en milímetros de mercurio, chicos, si me lo hubieran dado en milímetros de mercurio la presión, tengo que transformar a atmósfera, ¿no? Una atmósfera, ¿cuántos milímetros de mercurio tiene? Una atmósfera, ¿cuántos milímetros? 760 milímetros de mercurio para poder transformar. Bueno, y el volumen tiene que estar en litros. Me dicen 500 ml, por eso que le hemos puesto 0,5 litros. Porque en esta fórmula, repito, la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, la presión tiene que estar en grados atmósfera y el volumen tiene que estar en litros. Muy bien. Resolviendo todo esto, encuentro que el peso molecular es 30,02 gramos mol. Fíjense que ahora lo que he hecho, todo este cálculo ha sido únicamente para poder hallar el peso molecular del compuesto, porque ese dato lo necesito para hallar la fórmula molecular. Bien, hallemos la fórmula empírica. ¿Cómo hacemos la fórmula empírica? Como el 80 sobre 100 gramos de base de cálculo. Como el 80% es carbono, el otro 20% es hidrógeno, sabiendo que el compuesto tiene carbono e hidrógeno. Dividimos entre sus pesos atómicos, 2 del carbono, 1 del hidrógeno, nos da 6,67 y 20 cantidades molares. Divido entre el más pequeño, que es 6,67 ambos, y me da un carbono y me da 3 hidrógenos. Por lo tanto, la fórmula molecular será un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno. Ya está Fíjense que para encontrar la fórmula empírica no necesitaba absolutamente nada de este cálculo que hemos hecho acá. Este cálculo no hemos visto obligado a hacerlo, vuelvo a repetir, porque necesito conocer el peso molecular del compuesto para poder hallar la fórmula molecular. Me dio 30 el peso molecular de la fórmula molecular. ¿Cuánto será el peso de la fórmula empírica? El carbono es 12, ¿no? El hidrógeno es 1. 1 por 3, 3. Más 12, 15 gramos. Fíjense, el peso molecular de la fórmula empírica es 15. El peso molecular de la fórmula molecular es 30. ¿Por cuánto tendré que multiplicar esta fórmula empírica para poder llegar a la fórmula molecular, chicos? Por 2. Por 2. Exacto. O si quieren, Por dos. dividen 30 dividido entre 15, le va a salir 2. Porque este 30,02 podemos decir 30 directamente, ¿no? Entonces, para tener la fórmula molecular, multiplicamos por 2 la fórmula empírica. Como es que un carbono por 2 hace 2. Como son 3 hidrógenos, por 2 se hacen 6. Y esta será la fórmula molecular del compuesto que estábamos buscando. Fíjense que todo este cálculo adicional, le vuelvo a recalcar, fue únicamente para poder hallar el peso molecular, porque si nosotros ya tenemos la fórmula empírica, necesitamos conocer el peso molecular para hallar la fórmula molecular. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Vamos a